Adelante, oh Rey eterno, el día de marcha llegó. En tus tiendas moraremos, saliendo a conquistar. Por días de preparación nos hizo fuertes tu gracia, y ahora, oh Rey eterno, cabalgamos con Judá. Aleluya. Adelante, oh Rey eterno, te seguimos sin temor. Donde tu rostro aparece, surge el gozo en su resplandor. Con el sello de tu cruz viajamos en tu luz. La corona guarda la conquista. Adelante, oh Rey Jesús. La corona guarda la conquista. Adelante, oh Rey Jesús. Señor, conquistamos a través de la luz de tu rostro sobre nosotros. Conquistamos, Señor, por tu mano, por tu brazo, por tu gracia, porque te has agradado de nosotros, porque has visto en nosotros la vida de tu Hijo. Y es por eso, Señor, que la conquista es segura. Señor, haz que veamos hoy cuán limitados somos nosotros, pero que veamos también lo infinito de tu poder y de tu gracia, Señor, cuando hay una disposición en el corazón de aquellos que creen en ti, Señor. Gracias, gracias en esta mañana. Abre nuestro corazón y danos, Señor, la victoria cada día sobre nuestras vidas, Señor, y sobre nuestros enemigos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver juntos el tercer texto en las Escrituras, en el libro de los Salmos, donde aparece o donde es mencionado la luz del rostro del Señor. Lo encontramos en el Salmo 44. Y esta expresión, que otra vez está basada en Números capítulo 6, verso 22 al 27, tiene que ver en esta ocasión con la conquista de la tierra prometida, con la conquista de Canaán, de nuestro corazón, y vencer a nuestros enemigos. Y sin duda está revelando que eso sucede, que esa es una realidad debido a la intervención divina. La razón es que Él hace brillar su rostro sobre nosotros, sobre su pueblo, como dice aquí, vamos a leer juntos, porque Él se agradó de su pueblo. Qué corazón. Y también vamos a ver que declara en este salmo que aquellos que disfrutan de esa conquista, de esa gran victoria, es porque ellos ya no confían en su carne. Ellos han reconocido que no es la capacidad humana, no es la destreza humana, no es la estrategia humana la que los va a salvar, sino es la intervención. Por eso es que nos gloriamos en Dios y damos gloria a su nombre y alabanza a su nombre. Abramos entonces nuestras Biblias en el Salmo 44, vamos a leer del versículo 1 al 8. 44, verso 1 al 8. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído
Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra, escuchen qué claro, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Tres cosas: tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos, te agradaste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Eso no implica que no tengamos que luchar. No implica que no tengamos armas. Lo que implica es que debemos de tener la conciencia clara que es por Él la victoria. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Entonces, algo que necesitamos considerar aquí antes de dar otros detalles es lo que aparece en el versículo 3, donde dice, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro. Recuerden que la base de nuestro estudio es Números capítulo 6, versículos 22 al 27, de la bendición sacerdotal. Y ahí el Señor dice, con esta bendición bendecirás al pueblo de Israel y mi nombre estará sobre ellos. Mi nombre. Y dentro de esa bendición está que el rostro del Señor sea alzado, levantado, que brille sobre el pueblo. Pero luego dice, así estará mi nombre. ¿Por qué? Porque su rostro representa su nombre. Su nombre, su naturaleza, lo que Él es, está reflejado en su rostro. Por eso es que vemos en el versículo 3 la luz de tu rostro, y luego inmediatamente vemos en el versículo 5, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. ¿Se dan cuenta? Es en el nombre del Señor, que también aparece en el verso 8, dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y alabaremos tu nombre, dice, siempre o eternamente, alabaremos tu nombre. ¿Por qué? Porque es el Señor en su nombre, en su rostro, que va a estar sobre nosotros. Entonces, en nuestras vidas, queridos hermanos, en nuestras vidas no debe haber espacio para el dar crédito a nuestras armas o estrategias carnales. No hay espacio para la confianza en la carne. Los que confiamos en la carne vamos a tener problemas de permitir el mover de Dios, porque Dios se mueve en medio de la confianza en Él, no en la confianza en la carne, no lo que yo puedo hacer. Y sí, debemos de tener espacio en nuestro corazón para el mover y el reconocimiento de su mano, de su brazo y el fulgor o resplandor del rostro del Señor. Porque cuando el Señor resplandece su rostro sobre nosotros, lo hemos repetido muchas veces, es sinónimo de su favor, de su gracia, de su misericordia, de su naturaleza. ¿Sí? Por eso es que dice que Él se complació en nosotros, porque Él está haciendo resplandecer también su rostro sobre nosotros. Como dice la Escritura, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. El reconocimiento de que no hay otra intervención en nuestras vidas para darnos una victoria total y definitiva que la intervención divina. Como dice en el Salmo 115 y verso 1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, mas a tu nombre da gloria por amor de tu benignidad y de tu verdad. Y en el Salmo 124 y en el versículo 1 dice, si no fuera por el Señor que estuvo a nuestro lado,
Diga ahora Israel, miren qué tremendo esto, es para resaltar. Diga ahora Israel, si no fuera el Señor que estuvo a nuestro lado, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, ellos nos habrían tragado vivos, dice. Nos habrían tragado vivos cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces, cuando somos atacados con la ira de los enemigos, si no fuera que el Señor está a nuestro lado, seríamos destruidos. Si no fuera porque el Señor es el que nos protege y nos guarda, seríamos destruidos. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Y eso es lo que debe existir en nuestros corazones, el reconocimiento de esa gloria, de ese poder que viene a través de la intervención divina, de la iniciativa divina, de la voluntad divina de manifestarse a favor de su pueblo. Hay una batalla conocida en la historia entre Inglaterra y Francia, que es una batalla conocida como la guerra, mejor dicho, la guerra de los 100 días. Y en una batalla específica, que fue llamada la batalla de Agincourt, el ejército del rey V, él estaba luchando contra los franceses y él estaba únicamente con 6,000 hombres a su lado. Estaban además en territorio enemigo en una región francesa llamada Pays de Calais. Y el ejército francés tenía más o menos entre 20,000 y 30,000 soldados y la situación realmente era de una desventaja enorme. Sin embargo, esa noche llovió bien fuerte, que fue la noche del 25 de octubre de 1415. Y Enrique V, él supo, sin duda, iluminado por el Señor, y uno no entiende cómo es que el Señor puede dirigirlo a uno hasta en sus propios pensamientos y luego pensar nosotros que fuimos nosotros. Él supo usar el terreno lleno de lodo que había por la cantidad de agua que había caído, y también el bosque que estaba alrededor era había muchos árboles, y él supo utilizar esas dos cosas, la cantidad de árboles y el lodo. Entonces, esa fue una batalla conocida por la gran victoria que el Señor les dio al pueblo inglés. Ellos perdieron únicamente aproximadamente 400 hombres, en cuanto los franceses, según la historia, perdieron entre 3,000 a 5,000 hombres, incluyendo entre esas personas duques, condes y más de 90 nobles. Pero después de la gran victoria que el Señor les había dado, Enrique V pensó que sería muy bueno reconocer que hubo la intervención de la providencia. Y entonces, porque él sabía que después de esa gran batalla habría una gran honra para él y sus soldados. Entonces también vamos a reconocer que Dios tuvo algo que ver con esto. Entonces le pidió a su capellán, que siempre andaba con ellos, que por favor leyera alguno de los salmos de David. Y el capellán, sin duda dirigido por el Espíritu Santo, leyó el Salmo 115 y versículo número 1. ¿Se recuerdan lo que leímos? Dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, mas a tu nombre da gloria. Y dice la historia que cuando el capellán leyó aquel texto del Salmo 115, versículo 1, el rey se bajó de su caballo y se inclinó a tierra, reconociendo verdaderamente que el Señor los había librado. Después de él hacer eso, todos los caballeros que estaban con él también bajaron de sus caballos y se inclinaron a tierra, reconociendo la intervención del Señor. Reconocieron sin duda lo que estamos diciendo y lo que vemos en el Salmo 44, la intervención de la mano, del brazo y la luz de su rostro, del rostro divino, brillando porque se complació. Qué importante es el complacerse, qué importante es que el Señor intervenga, porque si no, de ninguna manera podremos tener victoria. Además, ustedes pueden ver, como ya mencionamos, la desigualdad que había en la cantidad de soldados en los dos ejércitos.
Es obvio en la Escritura también que el Señor se complace con los pequeños, con los pocos, con los los débiles, con los que están reconociendo que necesitan alguna intervención sobrenatural para poder vencer. Bueno, ese reconocimiento es el que Dios espera de su pueblo. Ese reconocimiento es el que Él espera de aquellos que caminan con Él, que puedan ver que sus prodigios y sus maravillas son una manifestación de su pura naturaleza misericordiosa, benigna, de su naturaleza de un guardia, de alguien que guarda a sus hijos, de alguien que protege, de un padre, de un pastor que protege a sus ovejas. Podemos entonces reconocer esta mañana, todos nosotros aquí, que hasta el día de hoy estamos en pie, usted y yo, porque el Señor se agradó de nosotros. ¿Se agradó por qué? Porque soy muy bueno, porque soy muy santo, porque soy muy fiel. No, Él se agradó de nosotros, porque Él vio a su Hijo en nosotros. Somos aceptos en el amado. Pero algo importante es que estamos en pie hasta el día de hoy, porque Dios decidió, tuvo la iniciativa, independientemente de nuestra fidelidad, porque es necesario, no dejemos a un lado eso, es necesario nuestra fidelidad, es necesario la lucha, la perseverancia, todo eso es necesario. Pero independientemente de lo que nos corresponde hacer, es la iniciativa divina y su voluntad preciosa la que nos salva, nos protege y nos redime. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos cuidado, escuchen, cuidado para no pensar que las cosas están sucediendo por nuestro poder, por nuestra habilidad, porque somos muy inteligentes. Ese concepto humano de sí mismos ciega nuestros ojos o nuestra visión para ver el mover de la mano de Dios, para ver la intervención independientemente de nuestra condición, ¿sí? De nuestras circunstancias, impide ver el mover de la mano de Dios, el beneficio que trae el brillo de su rostro, porque tengamos la seguridad, y creo que eso nadie lo va a dudar, no hay nada bueno en nuestros méritos humanos, pero sí en la infinita y gratuita gracia del Señor a través de hacer brillar su rostro. Entonces, resumiendo este pensamiento, el sentimiento correcto y sano que debe existir en el corazón humano cuando se están manifestando cosas prodigiosas, cuando se están revelando maravillas en medio del pueblo, es poder ver la intervención del Señor. Siempre nosotros necesitamos, escuchen, estoy diciendo esto y lo van a entender porque menos mérito para nosotros y toda la gloria al Señor. Tal vez usted me dirá, no, nada de mérito, hermano. Sí, eso sería lo ideal. Lo que sucede es que la cuestión de dejar a un lado todo mérito humano es un proceso. No lo conseguimos alcanzar de la noche a la mañana y decir, no, yo ya confío plenamente en el Señor. Miren, pasamos todos los años de nuestra vida y aún comenzamos y hacemos cosas que manifiestan que aún confiamos en lo que podemos hacer. Entonces, en cuanto menos mérito va habiendo, como dijo Juan el Bautista sabiamente, es necesario que Él crezca y yo disminuya. ¿Ven que eso es un proceso? Disminuya. Entonces, de esa forma, si nosotros vemos ese disminuir de nuestros méritos personales y damos toda la gloria al Señor, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre la gloria, lo que vendrá a través de esas luchas y después de esas grandes victorias es un consuelo maravilloso a través de su gracia en nuestras vidas. En cuanto mayor reconocimiento tengamos de su poder y de su misericordia, mayores serán los beneficios que nosotros experimentaremos. Cuanto mayor reconocimiento, otra vez, eso también es
de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, mayor reconocimiento de su intervención. A veces estamos tan ciegos que no podemos ver cuando Dios interviene, ¿verdad? O vemos que algo extraordinario sucedió, pero no estamos dispuestos o no lo hacemos en el instante correcto a reconocer esa intervención divina. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando reconocemos, cuando nuestros ojos son abiertos para ver eso, inmediatamente y paralelamente con eso, viene un consuelo de la gracia de Dios a nuestros corazones, un refrigerio precioso. Porque de hecho, hermanos, reconozcamos, como dice la Escritura, somos ovejas de su pasto, no fuimos criados por nosotros mismos, Él nos crió y además no podríamos ser librados de la tentación y del pecado si no fuera por su misericordia. Por eso es que el Señor, cuando les enseñó a orar a sus discípulos, cuando ellos le pidieron, en Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Qué reconocimiento más importante. Jesús les dijo: y oren, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria, el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Qué importante entonces es el reconocimiento de la intervención divina. Dios siempre ha luchado por su pueblo. Él lucha y siempre luchará por su pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Él formó para gloria de su nombre. Por tanto, si así sucedió, es necesario, urgente ese reconocimiento. Recuerden lo que dice en el Salmo 127 y versículo número 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿hay guardias? Sí. ¿Hay edificadores? Sí. O sea, nuestra parte tiene que ser hecha, pero en medio de nuestras actividades, en medio de nuestras obras humanas, el reconocimiento de la prosperidad, de la victoria, debe ser del Señor. Lean conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 1 y en su versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Hay algunos? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y esos nobles y esos poderosos y esos sabios pasan problemas serios con sus propios corazones. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, muchos poderosos, del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, muchos nobles, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. O sea, Él no menosprecia a los nobles, Él no menosprecia a los ricos, Él no menosprecia a los poderosos, pero para ellos será más difícil poder ver la obra de Dios. ¿Entienden lo que digo? Para el poderoso será más difícil poder ver la intervención de Dios, porque Él tiene a su disposición medios para manifestar que puede. Entonces le es difícil poder verlo. Pero el Señor no los menosprecia, llama sabios, algunos sabios, llama a algunos poderosos y a unos nobles, ¿verdad? Los nobles que sienten que su abolengo es el que les va a dar la presencia que ellos siempre necesitarán en medio de otros. Pero el Señor dice que llamó a lo vil del mundo y lo menospreciado Él escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie. Ni los muchos, ni los pocos nobles, ni los pocos poderosos, ni los pocos sabios podrán en el día cuando Él se manifieste
gloriarse en su presencia. Todos tendremos y reconoceremos, no a nosotros, Señor, ¿recuerda? Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Aquí está la sabiduría. Justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Como está escrito, dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Señor, queremos gloriarnos en tu presencia. Señor, eres tú el que lo hace. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y es a través de nosotros, somos el medio que Dios va a moverse en este mundo. Pero cuando Él se está moviendo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Cuando Él nos está utilizando, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Ese reconocimiento va a permitir que el mover de Dios se continúe manifestando en medio del pueblo. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 17 y 18, dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Según Romanos 2, es el verdadero judío, aquel que recibe alabanza de Dios. Entonces, no somos aprobados por nuestro elogio personal, ni por el elogio de las otras personas, sino por el elogio, la alabanza que viene del único que nos hace dignos en su presencia. Entonces, cuando estamos diciendo, y tratando de resumir un poco, cuando estamos diciéndole al Señor, Señor, hace brillar la luz de tu rostro sobre nosotros, estamos diciéndole también, Señor, manifiesta tu amor, porque Él se complace. Manifiesta tu amor y tu profunda verdad sobre nosotros. Amor y verdad. Porque, hermanos, los actos de gracia del Señor en nuestra vida únicamente brotarán por su naturaleza misericordiosa. Porque Él tiene una naturaleza benigna, bondadosa. Y escuchen esto, tal vez nunca lo han oído. Él, Dios, es su propio motivo para actuar a favor de nosotros. ¿Cómo así? Dios es su propio motivo. Veamos juntos en Ezequiel 36 y en el versículo 21. Ezequiel 36. Verso 21. En Ezequiel 36 se está dando a conocer la nueva alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? Que el Señor va a escribir sus leyes en las tablas de nuestro corazón y dice que Él hará que los guardemos, Él hará que andemos en esos mandamientos, Él nos dará de su espíritu. Es una obra divina. Verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, el testimonio del nombre del Señor, su rostro, fue manchado por el testimonio nuestro. Y dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Dios es su propio motivo para actuar a favor de nosotros. Y no porque Él sea egoísta, es por mi santo nombre, ¿verdad? Él no es un ser humano como nosotros, carnal. Mas cuando Él habla de su santo nombre, recuerden que es su nombre el que está sobre nosotros. Que el Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que deberían de bendecir al pueblo de esa manera, haciendo brillar la luz de su rostro sobre el pueblo, porque así mi nombre estará sobre este pueblo. El nombre del Señor prácticamente es lo único que puede salvarnos, es su naturaleza. El verdadero motivo de sus acciones es por amor a su nombre. Aquí en el capítulo 20 del libro de Ezequiel
habla de la historia de Israel. Es un resumen de toda la historia de Israel. Y el Señor le revela al profeta. 3 veces es mencionado ahí en ese capítulo. Y ustedes dieron mal testimonio de mí en medio de las naciones, y ahora los voy a librar, así como los libré de Egipto, los libraré también de en medio de otras naciones. Y no lo hago por vosotros, dice el Señor, sino lo hago por amor de mi nombre. Y otra vez repite, y no lo hago por vosotros, sino lo hago por amor de mi nombre. Y la tercera vez, no lo hago por vosotros, sino lo hago por amor de mi nombre. Señor, muchas gracias por hacerlo por amor de tu nombre. Y creo que cada uno de nosotros debe decirle al Señor: Señor, por amor de tu nombre, termina tu obra en mí. Como él mismo dice ahí en Ezequiel 20, dice: y yo voy a reinar sobre ustedes, dice. O sea, porque Él se ha determinado a terminar su obra, es que esa obra va a ser terminada por amor de su nombre. Entonces nos conviene a nosotros que por amor de su nombre Él continúe operando, porque así será terminada la obra en nuestras vidas. Amén. Entonces está bien claro, según las Escrituras, que la transformación de nuestras vidas es por obra divina, por obra del Señor. Amén. Y este Salmo 44, del verso 1 al 8, nos revelan 3 cosas importantes. Nos revelan prácticamente el espíritu de la historia de Israel. 3 pensamientos son revelados aquí que debemos de considerar. Regresemos al Salmo 44, porque les voy a dar ahí algunos versículos para que ustedes corroboren qué es lo que estamos diciendo. Del versículo 3, la primera parte: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Consideren estos artículos negativos: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Versículo 4 y 5. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Bueno, primero encontramos aquí una confirmación negativa. Una confirmación negativa. ¿Cómo así? Es lo que estamos diciendo. Esa confirmación negativa pone a un lado nuestras propias habilidades y destrezas. ¿Perciben eso? Ahí dice: porque no se apoderaron de la tierra. Están reconociendo. Ni su brazo los libró. Hermanos, esa confirmación negativa necesitamos mantenerla, y el pueblo de Israel sabía que debía mantenerla, porque es un reconocimiento de que no es por nuestras destrezas, sino por la intervención divina. Pero también hay una confirmación positiva, o podemos llamarle mejor una declaración positiva. Y esa está aquí en el verso 5 que ya leímos, y el versículo 4, como también en el versículo 3, en los mismos versículos que mencionamos. Es el poder de Dios como la razón de ser de nuestras victorias. Sino tu diestra, versículo 3, parte B, la última parte. Sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. 5, por medio de ti sacudiremos, en tu nombre hollaremos, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Entonces hay 3 pensamientos importantes: una declaración positiva, una confirmación negativa, haciendo a un lado nuestras destrezas personales, y tercero, hay una resalva aquí muy importante. Una resalva que todo trabajo divino, toda intervención divina sobre el pueblo es por su pura gracia. Como dice aquí: porque te complaciste en ellos.
te agradaste de ellos. Es por su gracia. Quiere decir que hay algo bueno en nosotros. No. Bueno, lo que sí hay bueno en nosotros es lo que de Él está en nosotros. Por eso es que Él ve su obra, por eso es que Él quiere que su nombre esté ahí. De hecho, ser llamado Israel ya es una manifestación de ese nombre precioso sobre su pueblo. En 2 de Samuel capítulo 8, versículo 13, vemos un pasaje por demás importante en relación a David. David peleó las batallas del Señor. David era un hombre de guerra. Y ahí dice también David ganó nombre. Dice, regresando él de herir a los sirios en el valle de Sal, a saber, hirió 18,000, dice. Y él colocó guarniciones en Edom, y en todo Edom puso esas guarniciones. Y, como dice ahí en español, tal vez estoy errando, espero que no. Mas veamos ahí 2 de Samuel 8, 13. Sí, guarnición. Por un momento pensé que estaba simplemente traduciendo del portugués, pero es lo mismo. Él puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Él luchaba, él peleaba las batallas del Señor, pero ahí dice claramente que era Dios el que le daba la victoria por donde quiera que iba a David. Dios haga eso con nosotros, hermanos, y nos dé la victoria en cada batalla que enfrentemos, contra cada enemigo que enfrentemos. Él nos dé la victoria y Él nos va a dar un nombre, ¿sí? Un nombre y fama, pero será por su pura obra. Hay un texto ahí en el Salmo 44 que me gustaría resaltar con un propósito. 44. En el versículo 4, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación o ordena salvación a Jacob. El Señor es nuestra ayuda, podemos nosotros decirlo. Por tanto, nuestros enemigos, los hijos de Edom, serán nuestros siervos. Y hagamos lo mismo que hizo David, pongamos guarniciones, o sea, donde el lugar que es conquistado debe quedarse una parte de la tropa para mantener dominada esa área. No debemos simplemente conquistar y luego dejarla ahí. No, debe mantenerse una guarnición para mantener el dominio sobre esas áreas, para controlar la carne. El Señor nos dará victoria, sí, igualmente como lo hizo con David. Pero es necesario que nosotros mantengamos esos cuidados y tomemos esas medidas necesarias para que esos enemigos que ya han sido conquistados no se levanten otra vez para tratar de destruirnos. Aproximadamente hace unos 30 años, el Señor me dio una palabra, y yo quiero decirles que yo no sabía. De hecho, no estaba pensando en aquel momento que existía propiamente ese versículo en la Escritura. Esa palabra que Él me dio transformó mi vida. Y a través de esa palabra yo comprendí mis limitaciones y reconocí su poder y el poder de su palabra. La orden que hay para salvación a aquellos que se acercan al Señor. Puedo decir que fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Hablando ministerialmente, yo ya era pastor, yo estaba en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, trabajando para el Señor. Y mi familia se había quedado en Guatemala porque a ellos no les habían dado visa. Y la idea de la misión en la cual yo trabajaba era que después de unos meses ellos otra vez iban a solicitar la visa para mi esposa y mis hijos. Para mi hijo, solo Luis había nacido, y ellos fueran para los Estados Unidos.
Pero no sucedió nada de eso. Entonces pasó el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto. Yo ya no soportaba más y la situación era difícil. Yo aún recuerdo que cuando llegó un pastor que había sido pastor de esa misma misión que ya vivía ahí en Los Ángeles, y llegó a visitar a la familia donde yo estaba en esos días. Y entonces me presentaron y él me dijo: bienvenido a Los Ángeles, la tumba de los predicadores. Imagínense cómo me recibió: bienvenido a la tumba de los predicadores. En otra palabra me estaba diciendo: aquí te vas a morir. Y hermanos, no era nada, no era una mentira. Era un ambiente, es un ambiente. Solo para aquel que el Señor quiera que estar ahí, su voluntad va a guardarlo. Es un ambiente tan difícil. Y mi situación ministerial y mi vida personal estaba en un momento tan difícil hace 30 años que yo no soportaba más. Yo estaba orando ahí esa mañana, diciendo: Señor, me voy a ir, ¿qué hago, Señor? Más libértame. Yo estaba esperando una palabra de los cielos en esa angustia, solo ahí en esa casa, orando, buscando al Señor. Una mañana, todavía lo recuerdo como que hubiera sido hace 2, 3 segundos, yo arrodillado allí, pidiéndole, llorando, suplicando al Señor, y de repente la voz del Señor, y me llamó por mi nombre y me dijo: Luis, yo he dado la orden que sea salvo. Fue suficiente. Cuando yo oí esa palabra, yo callé, dejé de llorar, dejé de hablar. Yo comencé a meditar en la palabra que había oído y de haberme dicho: Luis, yo he dado la orden que sea salvo. Otra vez, yo no sabía, hermanos, prácticamente que había esta palabra aquí en el Salmo 44, verso 5. Dice: tú, oh Dios, eres mi rey. Manda, ordena salvación a Jacob. Señor, ordena salvación a Jacob. Y Él ordenó salvación para mi vida en aquel momento. Fue un alivio impresionante. Una descarga. Una alegría impresionante en aquel día. Mi vida fue diferente desde aquel momento. Hasta el día de hoy esa palabra me ha sostenido. Sentí prácticamente en mi corazón la seguridad de su presencia, la protección de su mano, pues Él me libró de mi angustia y me dio victoria sobre mis enemigos en aquel día. Y después de eso yo decidí, digo, debo regresar. Ya no soportaba más. Yo recuerdo, no sé si fue ese mismo día o en alguno de esos días, hablando con Fabiola por teléfono. Ella también ya no soportaba más sola. Imagínense, 6 meses separados, fue una cosa horrible. Y los hermanos me decían: no se vaya, hermano, no se vaya, aquí están sus ovejas. Y yo: Señor, ¿qué hago? Pero yo tengo otras ovejas. Me pusieron a cuidar viñas, y la viña que es mía no cuidé. Yo estaba sabiendo, estaba experimentando eso. Dije: no, me voy. Fue un momento difícil, pero tomé la determinación, regresé. Y hermanos, debido a esa decisión y debido a esa palabra, estamos aquí hasta el día de hoy en pie. Entonces podemos decirle al Señor: ordena salvaciones para Jacob, o como dice otras versiones, ordena salvaciones a Jacob. Que Él reciba la orden, Señor, para que sea salvo. Por la orden de su palabra, hermanos, el universo fue creado. Por la orden de su palabra fuimos hechos nuevas criaturas. Por la orden de su palabra seremos salvos de nuestros enemigos. Por eso es que ustedes también pueden decirle lo mismo. Aquí el pueblo está diciendo: Señor, manda salvaciones a Jacob, a Israel. Ustedes pueden decirle al Señor: Señor, ordena salvación para mi casa, para mis hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que todavía no están en el camino del Señor, que están desviados, que están pasando por momentos difíciles, que ustedes miran y dicen: Señor, ¿qué he hecho? Ustedes mismos sienten vergüenza en sus corazones como padres.
¿Por qué no oramos al Señor y decimos: Señor, ordena salvaciones a Jacob? Señor, envía tu orden desde tu trono, desde los cielos, para que mi familia, mis hijos, mis parientes, todos, Señor, y hasta mis vecinos sean salvos. Algo que podemos utilizar como un argumento poderoso en nuestra oración es lo que dice exactamente en el versículo 1. Oh Dios, nuestros padres, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Cuando te sientas y es bueno se sentir incapaz, porque de esa manera podemos decirle al Señor: interviene tú, Señor. Es bueno recordar lo que el Señor ha hecho antiguamente. Señor, tú libraste a tu pueblo, tú abriste el mar rojo. Señor, tú separaste las aguas del río Jordán. Señor, tú hiciste milagros a través de Eliseo, de Elías. Señor, tú hiciste milagros a través de Josué, deteniendo el sol para destruir Jericó y proteger Gabaón, que astutamente les pidieron ayuda. Señor, tú lo has hecho, hazlo ahora. Ese es un argumento, recordarnos de lo que Dios ha hecho. Si no sentimos a veces cómo Dios se está moviendo en nuestro presente, recordemos el pasado, recordemos las cosas grandiosas que el Señor ha hecho, porque eso va a renovar nuestra fe y va a tocar el corazón de Dios, como lo hacía este pueblo, recordándose. Nuestros padres nos han contado, pero ahora nosotros no queremos únicamente oír esa historia, queremos, Señor, experimentar lo que ellos experimentaron. Amén. Solicitemos entonces, solicitemos con urgencia los hechos del Señor, las maravillas del Señor, los portentos en medio de nosotros. Aún si el Señor quisiera entregarnos a padecimiento, como sucedió con la iglesia primitiva, que el Señor usándolos con prodigios y maravillas, pero la persecución no los dejó. Ahí iba la persecución. El pueblo judío estaba persiguiéndolos y hasta matando a algunos de ellos. Aún así, Señor, aviva tu obra en medio de nuestros días, aviva tu obra en medio de la persecución. Señor, ayúdanos a ser fieles, a permanecer firmes, a perseverar. Mas muévete, Señor, en medio de nuestros días. Amén. Como dice aquí en el Salmo 44, versículo 17: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Fíjense, este Salmo 44 no tenemos tiempo para estudiarlo, pero en el Salmo 44, además de recordar las obras del Señor, además de pedir la intervención de Dios con la orden de su salvación, ellos están siendo destruidos. Miren lo que dice, solo para que lo entiendan. Verso 9: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Ellos están recordando el pasado, porque ahora lo que están viviendo es un momento de frustración. Están siendo derrotados por sus enemigos. Y no sales con nuestros ejércitos. Señor, ¿qué pasó contigo? Nosotros somos el mismo pueblo, somos los hijos de aquellos que tú ayudaste, Señor. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas, miren qué tremendo, al Señor, como ovejas al matadero. Recuerdan que es un versículo de Romanos. Y nos has esparcido entre las naciones. Pero ahora, ya entendiendo qué es lo que ellos estaban viviendo, leamos el verso 17 otra vez. Si aún el Señor permite que pasemos por momentos difíciles, como lo que sucede muchas veces en nuestra vida, permanezcamos fieles. Vos dice el verso 17: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No importa qué circunstancias estamos pasando, yo no me olvidaré de ti, Señor. No importa que a veces van a venir unas pedradas, yo no me olvidaré de ti, Señor. Y no hemos faltado a tu pacto. Están fieles. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, gloria a Dios. A pesar de las batallas, como dice que cuando el Señor llevaba al pueblo de Israel, dice que cuando iban por el camino para entrar a tierra de Canaán, por el camino de los filisteos, el Señor dijo: no, mejor los vamos a regresar y vamos a dar vuelta aquí, porque si ellos enfrentan la batalla aquí a la primera vez, ellos van a regresar a Egipto.
Entonces dice aquí, no se ha vuelto atrás nuestro corazón. En el desierto, nombremos un capitán y regresemos a Egipto. Imagínense, es en medio de las pruebas que uno piensa en desistir. Es en medio de los problemas que el enemigo también se aprovecha para meter pensamientos de frustración, de derrota, de decirte, no vas a poder. Mira, vas a quedar postrado aquí. Mejor desistí. Tanta insistencia, tanta perseverancia para nada. Hermanos, no importa las circunstancias, no hagamos que nuestro corazón regrese, porque no es una cuestión de regresar físicamente. Si en el corazón ya estamos pensando en regresar, ya regresamos. Es aquí donde se forma nuestro camino, es en el corazón donde se forman las ideas. Y él está diciendo aquí, el pueblo, ni se ha vuelto atrás nuestro corazón, no está firme, Señor, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, a pesar de la dificultad. Amén. Entonces vamos a permanecer fieles a pesar de cualquier circunstancia. Y por último, quiero terminar con esta parte. Recuerden, conquistamos por la luz de su rostro, mas ahora veremos cómo el rostro del Señor fue vendado y golpeado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor quiere hacer brillar la luz de su rostro. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el versículo 22. Dice en el verso 54, y prendiéndolo a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Esto era ya de madrugada, antes de que comenzara la Pascua. Él fue llevado a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado, algo que era ilegal, porque todos tenían que ser juzgados en el recinto del Sanedrín. Pero él fue llevado a la casa del sumo sacerdote y él estaba ahí siendo custodiado. Y dice a la escritura en el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bueno, ¿por qué vimos esto? Esto es un resumen de lo que sucedió aquí. Él estaba en la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió, estaba con él, pero él estaba en medio de las personas cerca del fuego para calentarse. Sin duda había frío esa madrugada. Pero él estaba ahí siguiéndolo para ver qué iba a suceder con el Señor. Y dice la escritura que después de que Pedro negó al Señor, lo traicionó, el Señor miró a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo fue la mirada del Señor para Pedro? ¿Cómo Jesús miró a Pedro? Yo sé que ustedes podrían inmediatamente responder como yo también respondí, una mirada de compasión. No te preocupes, Pedro, sigue adelante. Sí hubo parte de ese mensaje transmitido a través de la mirada. Cuando él vio el rostro del Señor y vio sus ojos, él sintió ese mensaje transmitido. Pero quiero mostrarles algo aquí, porque creo que en esa mirada hubieron más que simplemente un mensaje. Yo encuentro ahí 5 mensajes. El primero, creo que fue una mirada de confrontación, delante de aquel que es la verdad. Cristo, Jesús es la verdad. Y cuando él lo negó y el gallo cantó y el Señor se acordó lo que le había dicho, él buscó a Pedro, sabía sin duda que él estaba ahí,
lo buscó y lo miró, y tal vez a través de su rostro le transmitió lo siguiente: ¿no me conoces, Pedro? Porque le había negado 3 veces diciendo que no lo conocía. Dice que en el verso 55 que Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, verso 56, al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿No me conoces, Pedro? O sea, Pedro estaba mintiendo a través de la presión. Y miren, es increíble, pero las personas a veces mienten a través de la presión cuando están siendo confrontados, cuando las personas cuando uno se siente inferior a los demás, viene el miedo y nuestro corazón puede expresar algo que realmente revela lo que hay en el interior. 3 veces él fue confrontado con la verdad y 3 veces Pedro negó que era discípulo del Señor. Entonces la mirada de Jesús llegó hasta lo más profundo del corazón de Pedro, de su alma, pues él había dicho una mentira, porque él era discípulo del Señor, él lo conocía. O sea, su corazón fue expuesto debido a su debilidad, debido al miedo, debido a ser juzgado de los hombres. Cuando estamos siendo juzgados, cuando tenemos miedo del hombre, entonces nuestro corazón se expone exactamente como él es. Por eso es que aquí hubo una mirada de confrontación con aquel que es la verdad. Cuando Pedro miró y dijo, ay Señor, es cierto, te negué, mentí, yo te conozco, pero ¿por qué lo hice? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Segundo, fue una mirada de justicia, tal como el Señor nos mira cuando pecamos. Yo estoy seguro que nadie de ustedes se atreve a levantar el rostro hacia los cielos cuando peca. Eso solo lo hace un blasfemo. ¿Entiende? O sea, pecar y levantar el rostro así, bueno, y ahora, Señor, eso es blasfemia. Alguien que peca no quiere ni siquiera levantar el rostro, como el ejemplo de aquel publicano que dice que llegó al templo y golpeaba con su cabeza agachada porque tenía vergüenza. Entonces, otro mensaje que el Señor pudo haberle transmitido a Pedro era un mensaje de justicia, un mensaje a través del cual le está diciendo que él había pecado. Pedro, pecaste contra mí. Y nadie, hermanos, en esta vida escapa de la justicia divina, del rostro justo y firme del Señor cuando le ofendemos. Así como Adán se escondió cuando oyó la voz del Señor que llegaba al jardín, así también los hombres se esconden del rostro justo del Señor cuando pecan. Y sí, hubo en aquella ocasión una manifestación de esa mirada, de ese mensaje. Cuando Pedro lo escuche, era necesario todo esto. No solo un mensaje de compasión. Tengo compasión de ti, Pedro. Ay, gracias, Señor. Pedro hubiera salido de ahí de la casa, del patio de la casa del sumo sacerdote, así teniendo compasión de sí mismo. Ay, coitado de Pedro. No, él necesitaba ser confrontado con estos 5 aspectos de su vida. Primero, con su mentira. Segundo, con su pecado, porque había sido un pecado. Tercero mensaje, fue una mirada de exhortación, de admonestación para Pedro. ¿Saben por qué fue una mirada así de exhortación y de admonestación? Porque Pedro, horas antes, acababa de afirmar vehementemente que Jesús era el Hijo del Dios viviente, Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 16:16. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo. Él había afirmado vehementemente. Es más, Pedro, unas horas antes, había prometido que jamás lo negaría. Otra vez la confianza en sí mismo, en las obras de nuestra carne,
Él había insistido que estaba dispuesto a ir a la prisión. Noten conmigo en el capítulo 22, versículo 31, para que vean que no estoy inventando esto. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy. Oigan qué determinación. Es muy fácil hablar cuando todo va bien. Es muy fácil hablar cuando no estamos siendo confrontados. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces fue un mensaje de admonestación y de exhortación. El Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Esa determinación será derribada. Esa determinación, esa confianza en ti mismo necesita ser derribada. Y hay un instrumento de juicio usado para tratar con eso en el corazón humano: Satanás. Por eso dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y él no le dijo: y yo se lo impedí. No, yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte, pero es necesario que pases por esas circunstancias. Entonces el Señor le estaba mostrando a Pedro con su mirada. Hermanos, es que la mirada del Señor transmite no solo un mensaje. Nuestro corazón se abre, nuestro corazón es expuesto y podemos ver todo, porque llega la luz de su rostro, la luz que hace que las tinieblas desaparezcan y que cada rincón del corazón sea expuesto en lo que hay ahí. El mensaje en esta ocasión fue: Pedro, no confíes más en tu carne. Mira mi rostro, Pedro, y serás iluminado y fortalecido. Y dirás: Señor, ordena salvación para Pedro. En aquel momento Pedro sintió que iba al infierno. En aquel momento Pedro sintió que, como Judas, lo había negado, lo había traicionado. No lo vendió por 30 monedas de plata, pero estaba negándolo. Señor, ordena salvación para Pedro. Y sin duda que a través de esa mirada, aquí encontramos nuestro cuarto punto. Esa mirada también tenía compasión. Pedro, recuérdate que yo te hablé que me negarías, pero también recuerdas, y ha llegado el momento, Pedro, que yo te dije, pero recuerda también que yo te dije que yo oraría por ti para que tu fe no faltara. Señor, para que no desfallecieras. Entonces, yo soy el Dios de tu ayuda, Pedro. Sigue adelante. Después que has visto mi rostro, serás sustentado en medio de la mayor prueba que has tenido. Recuerda que cuando miraste para mí en el monte de la transfiguración, mi Padre te reveló quién yo soy. Ahí en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan estaban y vieron, dice que el rostro del Señor se transformó y brilló como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve, blancas y resplandecientes. Y él oyó del Padre que dijo: este es mi Hijo, a él deben oír. Recuerda, Pedro, ahorita estás viendo mi rostro golpeado con un poco de sangre probablemente, pero recuerda el rostro que vistes en el monte de la transfiguración. Es el rostro que necesitas recordar en tu mente, además de para ser fortalecido. Y por último, fue un mensaje de una mirada con un mensaje de orden. Sal, Pedro, sal de este lugar. Este no es tu lugar, no es en medio del fuego, no es en medio de estas personas. Sal de aquí, Pedro, y reflexiona. Levántate,
arrepiéntete de tus pecados. Yo envío el espíritu de arrepentimiento sobre tu corazón y regresa a tus hermanos y fortalécelos, porque ellos mismos están pasando por el mismo sentimiento de tristeza y de frustración que tú estás pasando. Por eso el Señor le dijo: yo oraré por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez confirmado o convertido, vuelve y confirma a tus hermanos. Confirma, fortalece su fe. Y Pedro, después de haber visto todo eso, dice que ahí la escritura dice claramente, veamos ahí juntos, en el verso 61 creo que es. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llanto de amargura no fue únicamente un llanto que le trajo un remordimiento, sino él pensó en todas estos cinco mensajes que el Señor le transmitió, y él realmente encontró arrepentimiento, pero también encontró la fuerza necesaria para seguir adelante en su camino. Pero algo precioso, esa orden, ese mensaje, ese último mensaje hizo que Pedro saliera de la casa del sumo sacerdote. Pedro estaba asolado en su corazón, estaba quebrantado, amargado. Pero sin duda la mirada del Señor hizo que su vida fuera iluminada en todos los aspectos, y él se convirtió, y no hay duda que regresó a confirmar a sus hermanos. Pedro recibió la gracia divina al mirar a Cristo, al rostro del Señor, y él venció a sus enemigos. Él no fue destruido ni fue condenado por el diablo, porque sin duda Satanás debe haber llegado a decirle: eres un traidor, Pedro. Pero él no fue destruido por la condenación del diablo. ¿Por qué? Por la mirada del rostro del Señor. Ni fue tampoco destruido por las acusaciones de los hombres. No fue desanimado en medio de su debilidad, pero él reconoció la gloria del corazón divino del Señor, y él siguió adelante. Pero escuchen lo que sucedió. Y Pedro, saliendo fuera. Si nosotros miramos el rostro del Señor, también seremos guardados de no ver cosas más terribles. ¿Cómo así? El Señor libró a Pedro de ver que después de eso, de su negación y de su traición, él sería golpeado gravemente en su rostro. Miren lo que dice. Verso 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres, después de que Pedro salió, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, qué precioso el Señor. Antes que le vendaran los ojos, él todavía pudo ver a Pedro y ayudarlo en su tribulación. Después de que Pedro salió, entonces le vendaron los ojos, dice, y le golpeaban el rostro. Le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y ahí venía otro: ¿quién fue? ¿Ustedes creen que aquel que le dijo a Pedro con anticipación: Señor, Pedro, me negarás y el gallo no va a cantar hasta que me niegues 3 veces, pero yo he rogado por ti? ¿No crees que ese ser precioso, puro, santo, ese Dios que da a conocer su rostro sobre su pueblo, que le reveló a Pedro su corazón, no podía también en aquel instante revelar la vida de esos hombres y traerlos a arrepentimiento en aquel momento? Sin duda que sí. Él podía decir quién le había golpeado cada uno de ellos, la familia de ellos, los parientes, sus vecinos, el nombre de cada uno de ellos. Pero ahí el Señor quedó callado. ¿Quién es el que te golpea?
Y decían otras muchas cosas injuriándole. Sin duda el apóstol, el evangelista Lucas escribió esta frase del verso 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole, para no tener que dar más detalles de lo que ahí sucedió. Debe haber sido algo terrible. Blasfemias contra el Señor. Noten, hermanos, que el rostro que el Señor quiere que brille sobre nosotros para darnos vida y victoria sobre nuestros enemigos, en el Nuevo Testamento fue cubierto y golpeado en la casa del sumo sacerdote. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y que no reaccionemos de la misma manera. ¿Cuál era el mensaje de ellos? Era obvio. No querían recibir la salvación que viene por la luz de su rostro divino. Prefirieron herirlo y blasfemar contra su rostro que oír la orden de salvación del Señor para ellos también. Con razón la casa de Israel fue dejada desierta, fue entregada a sus enemigos. Israel y Jerusalén fue destruida. ¿Por qué? Porque no aceptaron la luz de su rostro que se manifestó a través de la faz de Jesucristo, del rostro de Jesucristo. Bien dice aquí la Escritura en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, un velo sobre su rostro. Y escuchen, era un brillo tan tenue que hasta el propio velo le tapaba ese resplandor. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Él vino a quitarles el velo para que vieran la luz del rostro, no de Moisés, sino de Dios. Pero ¿qué hicieron con el rostro de Jesús? Lo cubrieron y lo golpearon porque no querían salvación. Pero cuando se conviertan al Señor, verso 16, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa transformación viene a través de ser expuestos a la luz del rostro del Señor. Con razón también Daniel, en Daniel capítulo 9, verso 8 y 9, versículo 17 al 19, él solicita al Señor, en medio del reconocimiento de su pecado en Babilonia: Señor, alza la luz de tu rostro sobre nosotros, Señor, y perdona nuestro pecado, el pecado de nuestros padres, mi pecado, Señor. Con razón el Señor se manifestó a Daniel en Babilonia, porque él sabía que lo único que podía libraros es su mano, su brazo y la luz de su rostro. Bien dice la Escritura también en Oseas capítulo 5 y versículo 13, 5:13. Y verá Efraín su enfermedad. ¿Cuándo? Ahí van a ver. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Quiere decir que hay momentos en que no las puede ver. Irá entonces Efraín a Asiria, cautiverio, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, y escuchen ahora, y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Verso 15: andaré y volveré a mi lugar. Impresionante. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán.
No hay duda que una de las razones por las cuales el Señor permite que pasemos por momentos de angustia es porque solo en los momentos de angustia podemos ver nuestra enfermedad. Solo en los momentos de angustia podemos ver nuestra llaga. Solo en los momentos de angustia realmente buscaremos su rostro, porque su rostro es lo único que puede salvarnos. No es el rostro de Jareb, no es el rostro del rey de Asiria, no es el rostro de nadie. Nadie puede curar nuestra llaga, nuestro pecado. Nadie puede perdonarlo, solo el Señor. Y es a Él que nosotros debemos buscar. Con razón Él dice, hablando del pueblo de Israel, yo me iré y volveré a mi lugar. ¿Sí? Como lo vendaron, como golpearon su rostro, el Señor abandonó a Israel y se fue a los cielos. Y dice que allí estará hasta que me busquen. Y sí, dice el Señor, en su angustia me buscarán. Y gracias a Dios que hay otro texto en la Escritura que dice que aquel que me busca, me hallará. Y el pueblo de Israel encontrará misericordia. El pueblo solo reconocerá a su Salvador y a su Sanador hasta que pase como lo que profetizado, por lo profetizado de Jeremías en el 30 verso 7. Habrá una angustia sobre Jacob, dice, una angustia como no ha habido, como el Señor lo dijo también en Mateo 24:15. En esa angustia buscarán al Señor. Y así como sucede con cada ser humano, los corazones se convierten al Señor hasta que están en un momento de presión y reconocen su pecado, y entonces el rostro del Señor los ilumina. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, ellos tendrán un rostro, el velo será quitado y podrán ver al Señor rostro a rostro, cara a cara, y ese rostro precioso los iluminará, los expondrá, ¿sí? Todo aquel que viene a la luz es expuesto, pero serán perdonados sus pecados, será librado de sus enemigos y podrá decir, Señor, ordena, y solicitará, ordena salvaciones a Jacob. Hermanos, en el nombre del Señor, que la luz del rostro del Señor brille sobre nosotros, brille sobre ustedes, brille sobre sus hijos. No dejen de decirle, Señor, alza la luz de tu rostro sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, de mi familia, de mi nación. Señor, levántate y resplandece, porque solo tú puedes salvarnos. Y como dice el Salmo 115, verso 1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Y como dice también el otro salmo, exactamente el Salmo 124, verso 1, si no fuera el Señor que estuviera a nuestro lado, diga ahora Israel, si no fuera el Señor que estuviera a nuestro lado, los hombres ya nos hubieran tragado vivos. No seremos tragados vivos, seremos vencedores y conquistaremos la tierra y a nuestros enemigos si el Señor brilla sobre nosotros su rostro. Señor, que esta mañana tú ayudes a nuestros hermanos en sus problemas, en sus angustias, en su tribulación, en los conflictos de su corazón, Señor, que pasan cada día. Ayúdalos, por favor, y que la luz de tu rostro brille sobre ellos. Envía salvación a sus vidas, envía salvación a Jacob, envía salvación a sus hijos. Que ellos puedan ver, Señor, que tú eres un Dios de conquista, pero que reconozcan como el pueblo en el Salmo 44, no es por nuestras armas, no confiaré en mi arco ni en mi espada, sino eres tú, Señor, que por tu misericordia y porque te has agradado de nosotros, que nos has salvado. Sálvanos, Señor, sálvanos por amor de tu nombre. Sálvanos, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor.
Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podemos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Amén. Podemos nosotros decirle al Señor que es por su poder, que muestre su poder y la orden de su salvación. Colóquense de pie y cantemos este canto con gozo, con la seguridad, con la fe que con él venceremos a nuestros enemigos, destruiremos muros, no habrán obstáculos, por grandes que sean, que puedan detenernos, si el Señor está con nosotros. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Vence al enemigo, llévanos en victoria, muestra tu gran poder. Con tu ayuda podremos conquistar nuevas tierras y clamamos a ti, Señor. Amén. Que así sea, hermanos. Que estos mensajes que hemos estado estudiando sobre el rostro del Señor vengan a darnos una nueva visión de nuestra vida diaria. ¿Sí? Él quiere iluminarnos todos los días con su rostro y bendecirnos con su presencia y con su nombre. Recuerden, el mayor motivo para bendecirnos y protegernos es Dios mismo. Él es el motivo principal, por su naturaleza misericordiosa, para guardarnos y darnos victoria para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Estamos con el propósito de que en breve ustedes también puedan oír a otros hermanos también aquí enseñando. Entonces, no solo para que yo descanse, sino para que ustedes también descansen de mí. Entonces, vamos a dar oportunidad, y así como ustedes han oído también allá a otros hermanos, también lo van a poder hacer a través de algunos hermanos aquí de la iglesia. Esperamos que pueda ser de bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Amén.